Si alguien les preguntara, ¿podrían explicar realmente de qué se trata la minería de Bitcoin? En septiembre del 2022 me hice esa misma pregunta. La idea de minar Bitcoin me intrigaba mucho, sobre todo con la posibilidad de ganar mucho dinero. No quería perder esa oportunidad, así que comencé un viaje fascinante en el mundo de blockchain y de las criptomonedas. Decidido a entender este proceso misterioso, hablé con personas dentro del espacio cripto y leí libros como es el caso de El patrón Bitcoin y Hacia el infinito, de Michael Lewis. Descubrí que la minería de Bitcoin no era solo un término de moda, sino una manera emocionante de ganar muy buen dinero en el mundo cripto. En este video quiero compartir mi emocionante viaje, desde tener cero inversión en criptomonedas hasta construir un portafolio sólido que genera impresionantes ganancias. Pero antes de contarles mi historia, quiero que revisemos el misterio de qué es la minería de Bitcoin. Cuando pensamos en la minería de Bitcoin, nos imaginamos picos y palas golpeando rocas con destellos dorados, como los mineros del viejo oeste. Tal vez recordemos esa montaña rusa de Walt Disney o las cuevas de Indiana Jones. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo funciona realmente una bodega o contenedor de minería de Bitcoin? Vamos a adentrarnos en este mundo de máquinas, cables, luces titilantes y técnicos que supervisan cada aparato. La minería de Bitcoin es un proceso sencillo y complicado a la vez. Por el lado sencillo, es la forma de recompensar a los mineros quienes actúan como auditores, verificando cada transacción en el universo digital. En el lado complicado, son algoritmos matemáticos con computadoras especializadas muy rápidas que intentan resolver para confirmar bloques de transacciones cada 10 minutos. Este proceso se llama prueba de trabajo. Los mineros se instalan en contenedores supervisados por técnicos muy expertos y se conectan a una red global. No olvidemos que millones de computadores en todo el mundo compiten por esa recompensa, que son los nuevos recién creados bitcoins. Actualmente, cada bloque verificado recibe 3,125 nuevos bitcoins. Eso es la mitad de lo que se pagaba antes de abril de este año y una cuarta parte de lo que se pagaba hace 4 años. Pero ¿cómo puede ser rentable un negocio donde la recompensa se reduce a la mitad cada 4 años? Piénselo bien. En enero del 2011, poco después de la famosa compra de una pizza gigante por 10.000 bitcoins, un token de bitcoin costaba 29 centavos de dólar. Hoy en día, un Bitcoin se puede comprar por $60.300 en Bitget, que es el exchange que me ayuda y me patrocina este canal. Y su precio máximo fue de $73.000 hace menos de 3 meses. Así que hay lógica en seguir minando. Los analistas han identificado ciclos alcistas y bajistas entre cada halving, que ocurre aproximadamente cada 4 años o exactamente cuando se minan 210.000 bloques. El último halving fue el 16 de abril del 2024 y el anterior a ese había sido en mayo del 2020. Todo esto fue creado y definido por Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, para limitar el suministro total y aumentar su escasez. ¿Cómo podemos entrar a este negocio de la minería? Primero que todo, es importante saber que cada máquina es muy avanzada y costosa. Además, es extremadamente ruidosa. Cuidado. Creo que los vecinos le mandan a uno la policía si uno pone a operar estos aparatos en la sala o en el estudio de su casa. Además, consumen muchísima energía y generan un calor impresionante, lo que ha provocado críticas de los defensores del medio ambiente. Miren, a principios del 2023 pensé en cómo entrar en este jugoso negocio. Analicé números y no era rentable entrar en Colombia a hacerlo. Un Bitmain S19, que era la máquina de ese momento, costaba entre $1.800 y $2.300. Hoy el minero Bitmain Antminer S21, que es la referencia que está activa en este momento, cuesta $4.900. No solo ha subido el precio de Bitcoin, también el de los mineros, cada vez que son más demandados y escasos. Comprando un minero de $2.000 hace 1 año y medio, tendría que ubicarlo en un lugar seguro y ventilado, pero solo podría comprar 2 o 3 como máximo. Pensé en instalarlos en mi finca, pero la energía es carísima allá. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, la energía cuesta entre 8 y 10 centavos por kilovatio, comparado con los 20 a 25 centavos que se consiguen en Colombia. El costo de energía es clave en este negocio. No era rentable e iba a perder muchísima plata en el corto plazo. De pronto se acumulaba los bitcoins a largo plazo y los vendía después, pero quién sabe, no lo hice y no sabré qué pudo haber pasado en ese momento. Acá entran los factores que hay que medir para saber
si vale la pena invertir en este negocio o no. Miren, el costo de energía. Solo los mineros con energía por debajo de los 8 centavos son rentables o eran rentables en ese momento, hoy también. La dificultad de la minería es un elemento que fluctuó durante el año pasado debido a varios factores, incluyendo cambios en la tecnología y la incorporación de nuevos mineros. Otro indicador importante es el hash rate. El hash rate es una tasa de hash que es una medida de la potencia de cálculo total de la red de Bitcoin. En el 2023 el hash rate alcanzó niveles récord, lo que reflejaba la entrada de nuevos mineros y la actualización de equipos por parte de los mineros existentes. Y por último hay que mirar las recompensas y las ganancias. Cada bloque minado recompensaba en ese momento 6,25 bitcoins a los mineros. Hoy en día son 3,125 bitcoins por bloque. Pero el precio de Bitcoin estaba en ese momento en $16,000 comparado con los $60,000 de hoy. Entonces la segunda opción era comprar un minero e instalarlo en Musk Miners en Estados Unidos. Me encontré esta empresa, pero no conocía nada de esa y apenas había oído o visto un video y su webpage con muy poca información en ese momento y un lugar que quedaba lejísimos en North Dakota, en toda la mitad de Estados Unidos en el norte. Cuidar mi inversión a esa distancia era como intentar leer una señal de tráfico desde el otro lado del desierto. Estaba compleja la situación, pero yo no me daba por vencido. Finalmente, encontré la posibilidad de invertir en una startup de minería de Bitcoin llamada Alpha Mining Co., de los mismos de Alpha Shares, con sede en Paraguay, donde la energía cuesta entre 3 y 4 centavos por kilovatio. Compraron 252 mineros S19 con capacidad para generar 34,000 terahashes por hora. En ese momento compré mi primer NFT de Alpha Mining Co. por $1,000 y luego otro de reserva, igual al anterior, y uno más de la fase 1 para completar mi inversión de $2,250. Además, Paraguay se sentía muy cerca o más cerca de donde yo vivo y conozco la cultura latinoamericana. Sabía en qué me estaba metiendo. Además, tenían una idea de sumar un proyecto de antimonio. Ese es un químico antiinflamable que se le echa a los cables para evitar accidentes. Era un proceso súper interesante y con inversiones diversificadas. Tras muchas demoras, un año después de mi primera compra, he recibido a hoy 0,00347753 bitcoins, qué pena el número, pero esa es la verdad, equivalente a $209 a precios de hoy. El proyecto empezó a repartir recompensas en octubre del año pasado, o sea, llevamos más o menos unos 9 meses, lo que daría unos 0,00038639 bitcoins mensuales, o lo equivalente a $23 a precios de hoy. La rentabilidad ha sido de 13,53% efectiva anual, lejos de lo que había propuesto el proyecto, pero mucho mejor que otras alternativas donde he perdido plata. Esperamos que el proyecto continúe mejorando y ajustando algunas fallas y algunas tuercas que falta corregir, y a partir de ese momento o este mes empecemos a recibir alrededor o al menos de 2 o 3 veces la cantidad de bitcoins que hemos ido recibiendo mensualmente. Y si llegamos al soñado mundo de tener un bitcoin a $200,000, recibiremos más o menos unos 196 o $197 mensuales. En menos de un año terminaría yo recuperando mi inversión. Por otro lado, encontré otro proyecto en Dubái que se llama Crypto Miners Club, con un costo de energía de 2 centavos de dólar en ese momento, y hoy en día tienen un costo de energía de 1 centavo. Empecé a invertir aquí con 3 NFTs, cada uno por $190. Yo entré en la segunda fase, en la fase 2, porque estaba esperando a ver cómo evolucionaba el proyecto y tomé la decisión de invertir un poco tarde. Con la demora en llegar al punto de cierre, el equipo tardó más de lo esperado en comprar los nuevos mineros, y en ese punto tienen todo listo para recibir las computadoras que están pasando por la aduana en ese momento allá en Dubái. En cualquier minuto espero que empiecen a minar. Ese proyecto ha repartido 6,446 bitcoins desde que inició. Espero recibir yo 0,0006615 bitcoins mensuales, lo que me representaría un ingreso de $43 a precios de $63,000 cada bitcoin, lo que representa para mí una rentabilidad de 90% efectivo anual. A la fecha, en total, he invertido $2,820 en este proyecto. Con las proyecciones actuales empezaré a recibir 0,00182 bitcoins mensuales, o lo equivalente a 0,0218 bitcoins cada año. A precio de bitcoin de hoy, a los 60,300 que ya dije, recibiré $1,309 cada año, recuperando mi inversión en 2 años. Pero pongámonos a soñar.
tengamos la oportunidad de soñar un poquito. Miren, ¿qué pasaría si un Bitcoin llega a los $100.000? Eso significa que mi inversión me estaría generando más o menos unos $2.184 anuales. Y con un Bitcoin a 150.000 llegaríamos a los $3.277. Acuérdense que invertí 2.820. Y por otro lado, imagínense un Bitcoin a 200.000. Eso me generaría $4.369 anuales. Al final, la idea de invertir en un pool como estos es distribuir el riesgo, no tener que preocuparme por el mantenimiento, ni por el ruido, ni el calor. Además, al ser parte de un grupo grande, si un minero se daña, los otros 200 mineros están generando ingresos para ese pool. Ahora, ¿qué me puede pasar en el 2024 para la minería de Bitcoin? Pues como ya lo mencioné, en abril sucedió el evento del año en el universo cripto, que es el halving, donde las recompensas se redujeron de 6,25 nuevos bitcoins a 3,125 nuevos bitcoins. Miren, insisto mucho en este término de nuevos bitcoins porque a través del tiempo se va a acabar el suministro de nuevos bitcoins emitidos hasta llegar a los 21 millones, lo cual se espera que suceda en el año 2140. Pero creo que no estaremos en este mundo para esa fecha. Históricamente, los halvings han tenido un impacto significativo en el precio de Bitcoin, debido a la reducción de la oferta de nuevos bitcoins en el mercado. Por ejemplo, en el halving del 2020, el bitcoin pasó de un mínimo de $3.850 ese año hasta el máximo de $69.000 en ese bull run, con un pico en noviembre del 2021. Y para resaltar, en el 2023, el Bitcoin arrancó el año en 16.615 y hoy lo tenemos alrededor de los 60.000. Hay analistas que incluso hablan de Bitcoin a 200.000 a finales del 2025. Pero, ¿qué hacemos con menos recompensas? ¿Qué nos puede pasar? Algunos proyectos de minería no son tan eficientes y dejan de ser rentables por las comisiones reducidas de Bitcoin con un precio bajito, mientras que aumenta la dificultad al haber tanta gente intentando hacer lo mismo. Ya el Bitcoin no es el amigo que uno no quiere mostrar. Ahora es el cool de la clase y todos quieren tenerlo en sus bolsillos. También hay que tener cuidado con el precio de la energía. Ese es un insumo clave en el negocio, como yo ya lo he dicho antes. Por ejemplo, en Paraguay, donde está basado Alpha Mining Co., el gobierno paraguayo tuvo que crear leyes para limitar el uso de energía por parte de mineros ilegales. Pero afortunadamente nuestro proyecto está bien y minando, y es legal. Por el lado de Dubái, obviamente que es legal y está minando con todas las de la ley. Las empresas que producen los equipos de minería además cada vez crean mejores versiones. Las anteriores se vuelven más o menos obsoletas, así que se pueden vender o no, pero son más obsoletas y producen mucho menos. Así que hay que contemplar una provisión para reemplazar equipos en el futuro cercano. Por mi parte, yo seguiré acumulando bitcoins con estos proyectos sin intención de vender lo que tengo por ahora. De pronto puedo liquidar una porción cuando lleguemos a los 120.000, que es mi apuesta para este bull run. También es importante recalcar que esos proyectos que yo mencioné en el video tienen riesgos, los mismos que hemos visto para poder llegar hasta este punto, como son cambios en legislación, problemas técnicos y hasta rug pulls. Aunque confío plenamente en estos equipos, ustedes deben hacer su propia investigación, ya que no soy su asesor financiero. Yo buscaré aumentar mi participación en ellos y a veces uno termina encontrando hasta nuevas alternativas. Y seguro buscaré la forma de lograr invertir con la gente de Mask Miners que han aumentado sus puntos y a hoy tienen unos nuevos lugares en Texas. Miren, hay otra inversión en la que les he hablado varias veces, es XRP. Ustedes ya lo saben porque lo he hablado en miles de los videos míos. He hablado sobre Ripple, sobre XRP y estén súper atentos a mi nuevo video explicando todo el proceso del juicio entre la SEC y Ripple y cómo puede afectar este proceso el mercado cripto. Nos vemos pronto. Espero que esta información les haya sido útil.